La Basílica de San Pedro dará la acogida para la bendición de parejas del mismo sexo y en situación irregular. Sí, como lo estás escuchando. Hola a todos, soy Miguel Don Gil y esta es la noticia con la que hemos amanecido en el día de hoy, 12 de enero de 2023. Es una noticia que me ha llevado a hacer este vídeo más otras que van acompañándola. Se ha manifestado la Santa Sede en el sentido de que con esta nueva declaración Fiducia Supplicans que permite la bendición pastoral de las uniones homosexuales e irregulares, se van a abrir las puertas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el corazón de la Iglesia Católica, para celebrar estas bendiciones de tipo pastoral que no ritual. Os he venido informando de la evolución de la aprobación de Fiducia Supplicans y luego las consecuencias que ha tenido dentro del mundo católico. En este vídeo traigo esta noticia, pero antes de llegar a ella y explicarla en detalle, doy otros datos que son interesantes para entender todo el aluvión, la revolución que ha causado dentro de la Iglesia Católica y también para la sociedad en general, todo lo que tiene que ver con la bendición de las parejas homosexuales e irregulares. Siempre en mis vídeos, como sabéis, intento ser totalmente ecuánime, informar, pero en ningún momento condicionar vuestras conclusiones que podéis sacar en cualquier sentido. Siempre os leo y os respondo a los comentarios y siempre pretendo ser totalmente prudente y equilibrado. Pues bien, en este comentario y análisis de hoy voy a dar estos nuevos datos y voy a manifestar cuál es mi parecer al respecto de lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, centrándome más bien en las consecuencias y en lo que está suponiendo para la Iglesia Católica. Y adelanto que las consecuencias que está teniendo la declaración Fiducia Supplicans y su intento de aplicación están suponiendo la punta del iceberg en el que se están manifestando una serie de tensiones que están dentro de la Iglesia y que ya venían de años atrás. Se han ido sumando sacerdotes y obispos que entienden que aplicar Fiducia Supplicans va en contra del magisterio perenne de la Iglesia. La línea de la Santa Sede en esa declaración, y os invito a que vayáis a los dos vídeos que he realizado al respecto, que los tenéis en la caja de la descripción si es que no los habéis visto, es que se bendice a las personas, pero no se bendice el pecado, que el pecado sigue siendo pecado. Simplemente se les imparte una bendición para acercarse a Dios, para invitarles al encuentro con Dios. Como por otro lado es normal en la Iglesia Católica que cuando se bendice a una persona no se están teniendo en cuenta sus pecados ni se está bendiciendo sus pecados. Se le da una bendición para que le ayude en el fortalecimiento de la fe y se acerque en esa línea a Dios. Dentro del sector crítico había una voz que no había salido aún y fue la del cardenal Sara, que se ha manifestado públicamente el pasado lunes 8 de enero. No está de acuerdo con la aplicación de Fiducia Supplicans, pero no es que esté de acuerdo, es que dice aún más. Vamos a leer, vamos a extraer un fragmento de lo que dijo públicamente. Dice el cardenal Sara, cito textualmente: debo agradecer a las conferencias episcopales que ya han realizado esta obra de verdad, en particular a las de Camerún, Chad, Nigeria, etc., cuyas decisiones y firme oposición a la declaración Fiducia Supplicans comparto y hago mías. Y continúa: debemos alentar a otras conferencias episcopales nacionales o regionales y a todos los obispos a hacer lo mismo. O sea, él, en vez de decir simplemente que apoya a estas conferencias episcopales, además insta a que se vayan sublevando el resto de conferencias episcopales. Y continúa: al hacerlo, es decir, al estar en contra de Fiducia Supplicans, indica: no nos oponemos al Papa Francisco,
pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía que socava gravemente a la Iglesia, al cuerpo de Cristo, porque es contraria a la fe y la tradición católicas. Además, vemos cómo el cardenal acusa al Papa y a algunos obispos de sembrar la confusión al aprobar la bendición de parejas homosexuales, porque a su juicio presenta estas relaciones como si fueran conformes a la naturaleza creada por Dios, como si pudieran conducir a la santidad y a la felicidad humanas. Cito textualmente declaraciones del cardenal Sara. Pues esta ha sido la manifestación del cardenal Sara, que es un referente dentro del sector crítico, pero no solo eso, ya no solo dice que esté mal la declaración, sino que es un síntoma o un sinónimo de herejía, usa esa palabra. Si bien hace distinción de que no se está en contra del Papa Francisco en ningún momento, sino en contra de esta declaración. A esto hay que añadir que también nos lo ha traído los últimos días en todo lo que tiene esta aluvión de complicaciones y de manifestaciones públicas más o menos críticas respecto a fiducia supplicans, el hecho de que el cardenal Fernández haya concedido una entrevista en exclusiva a la agencia de noticias EFE y se le han preguntado una serie de cosas que han ido en la línea de todas estas polémicas recientes. Voy a leerla casi en su mayoría, quizás dejo algunas líneas sin leer, pero en su mayoría la vamos a leer porque dice cosas muy interesantes para entender lo que está pensando el Papa Francisco, porque llega a decir cosas que él sabe. El Papa Francisco opina respecto a estas cuestiones que están surgiendo en estas últimas semanas. Primera pregunta que le hacen: ¿era necesario el documento en el que se aprueba la bendición a parejas homosexuales e irregulares? Pues el cardenal responde: hace rato que muchas personas e instituciones hacían llegar preguntas sobre este tema y se corría el riesgo de que terminara siendo un tema central de discusión en el sínodo, que en realidad tiene otros objetivos. Pero lo más importante es que en mis conversaciones con el Papa, atención, me quedó clara una cosa, que él, el Papa, quería rechazar las bendiciones irregulares, también las homosexuales, con ritos o formas litúrgicas, es decir, solemnes, pero al mismo tiempo quería evitar también que eso implicase comenzar a poner muchas condiciones para dar una sencilla bendición al paso, en la calle, en una peregrinación, porque él lleva en el corazón el valor de la pastoral popular que acoge a todos. Continúa el texto de la entrevista. Para muchos sacerdotes en Argentina, en Brasil y otros países es muy común dar estas simples bendiciones sin exigir nada. Por eso, si la piden dos personas, no implica exigir una perfección moral o canónica para darla. Y continúa: en el fondo, el interés de Francisco estaba en salvaguardar la libertad y espontaneidad de este otro tipo de bendiciones, que son el único gesto sacerdotal que tenemos para dar a todos. Ahora extiende: si no podemos darles la absolución, si no podemos darles la Eucaristía, si no podemos bendecirlos con un rito litúrgico, si no podemos hacer otra cosa, indica, sí podemos darles una sencilla bendición pastoral. Al menos decirles que el Señor los bendiga y los proteja, y hacer una señal de la cruz en la frente de cada uno. Para Francisco era importante que esta posibilidad no quedase comprometida o sometida a diversos controles eclesiásticos. Es decir, que el único objetivo de esta declaración era permitir que estas sencillas bendiciones cotidianas, tan sencillas como esto, que son improvisadas, que hay un encuentro entre un sacerdote y un grupo de laicos, en cualquier contexto, se puede hacer esta bendición sencilla. Pero quedando claro que en ningún momento se va a aprobar las uniones irregulares homosexuales. Esta es la línea del discurso. La siguiente pregunta que le hacen: ¿esperaba las reacciones negativas que ha tenido el documento? Y el cardenal Fernández dice: no sabía qué intensidad tendrían, pero sí las esperaba. Es decir, que él no es que estuviese en una nube inocentemente pensando que no iba a generar polémica, él sabía que algo iba a generar. Le siguen preguntando: el cardenal Sara lo considera una herejía, y deja que el cardenal responda. Y el cardenal únicamente dice: hoy hay una enorme libertad para decir de todo, también dentro de la Iglesia.
Bueno, la línea de lo que dice el cardenal es que se respeta que el cardenal Sara pueda decir, como tantos otros, lo que crea oportuno y que hay libertad dentro de la Iglesia, que esto no supone nada negativo. Siguiente pregunta que le hacen: ¿puede suponer una fuerte división en la Iglesia? Y a esto ha respondido: en todo caso, esa división ya existía y solo la transparenta. Esto que dice el cardenal Fernández viene a evidenciar que, digamos que esta declaración es lo que ha explotado o ha sido la punta del iceberg de esta situación de que se han manifestado estas tensiones, pero que ya estaban en la Iglesia. Yo creo que ya existían estas tensiones en la Iglesia de un sector conservador y un sector modernista, o como lo queramos llamar, más abierto a los cambios, y que esto ha sido un momento cúspide en el cual se han manifestado estos dos sectores que están hablando públicamente al respecto. Esta división en la Iglesia existe y nadie lo niega. Ahora hay que ver cómo se rema en la barca de San Pedro para ir a la unidad. Continúa la entrevista. Tras el documento sobre las bendiciones, le han vuelto a atacar duramente por el libro La Pasión Mística, que trata del orgasmo, publicado en 1998 y que hace tiempo que está retirado. Esta pregunta la responde también el cardenal Fernández, decir que sobre este tema de este libro no voy a hacer un vídeo porque yo os hice una consulta en el canal, porque tenía interés de saber si queríais que en específico hiciese un vídeo al respecto, analizando este libro del cual he tenido acceso completo y hacer un análisis. Entonces no voy a hacer ese vídeo, pero sí que, como en estas preguntas se le ha preguntado, simplemente hacer la referencia a lo que ha respondido al respecto, al menos tener esta pequeña idea. Y dice el cardenal Fernández al respecto: las preveía y sabía que en medio de los temas polémicos podrían usar cosas viejas como este libro. Se refiere a este libro de tema sexual, o con un componente sexual, mejor dicho. Solo estaban esperando la ocasión adecuada. Es decir, él afirma que hay un sector que estaba esperando la ocasión adecuada para usar este elemento como arma arrojadiza y crear inestabilidad. Continúa: yo, al Papa, cuando me propuso este cargo, le había dicho que esto podía suceder, pero él ya lo tenía claro y conocía también este libro. Es decir, que el Papa lo sabía todo. Pero permítanme que agregue algo. Y aquí da el cardenal Fernández una explicación. Este libro llama la atención porque surge de una investigación sobre el orgasmo masculino y femenino que yo había hecho con un grupo de matrimonios. Y continúa: pero algo semejante hicieron dos personas más grandes y sabias que yo, San Juan Pablo II y la santa abadesa y doctora de la Iglesia Hildegarda de Bingen. Le siguen preguntando: ¿habrá otros temas que le gustaría aclarar porque crean confusión? Debo decir que no creo que seré noticia en el futuro, porque no tenemos previstos, atención, en el dicasterio temas que puedan ser muy polémicos, como los últimos. Es decir, que el cardenal dice: lo fuerte ya ha venido y lo que venga ya va a ser más suave, si es que lo hay. Eso es lo que viene a decir. Estamos preparando un documento muy importante, añade, sobre la dignidad humana, que no incluye solamente los temas sociales, sino también una fuerte crítica a cuestiones morales como el cambio de sexo, el alquiler de vientres, las ideologías de género, etc. En este sentido, las personas más preocupadas podrán descansar. Esto es lo que se viene en el futuro, y dice que no va a ser nada tan polémico como lo que ya ha ocurrido. Y la última pregunta que le hacen, y es interesante, es la siguiente: ¿ha hablado de estos ataques y críticas con Francisco? Aquí podemos saber lo que opina el Papa. Pues el cardenal Fernández dice: sí, pero él los considera purificaciones de Dios para permitirnos cumplir mejor y con más humildad la tarea que el Señor nos encomienda. Y ahora ya llegamos al punto culmen, que fue por lo que comenzamos el vídeo de hoy, y es que la Santa Sede abre la posibilidad a que las bendiciones de tipo pastoral de uniones irregulares y del mismo sexo se puedan celebrar dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano, en el interior. Y sí, es una noticia de hoy mismo. Ha saltado a los medios de prensa y de comunicación virtuales de que la Basílica de San Pedro
del Vaticano va a estar abierta para la bendición en su interior de uniones gay. Ha sido el arcipreste de la Basílica de San Pedro el encargado de manifestar públicamente: intentaremos, cito textualmente, mostrar el rostro materno y paterno de la Iglesia en la atención a las personas, a cada persona en el estado en que se encuentre. Recalca el arcipreste de la Basílica. ¿Podría la Basílica de San Pedro acoger bendiciones para parejas homosexuales?, fue preguntado, y él dice sí, aunque por el momento no ha llegado ninguna petición. Pero manifiesta que en cuanto llegue serán atendidas y se permitirá. El arcipreste añade que son unas bendiciones que lo que buscan son mostrar al mundo el rostro materno de la Iglesia y en la estela de lo que ha pedido el Papa, y que se van a acoger las solicitudes que se hagan. Por tanto, en próximas semanas o meses podremos ver escenas en las cuales se hagan estas sencillas bendiciones a parejas del mismo sexo dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano en Roma. Todo esto es lo que ha traído Fiducia Supplicans y vemos cómo esta declaración ha venido para quedarse, y la Santa Sede en varios momentos, en la nota aclaratoria del 4 de enero, en esta reciente entrevista que le han realizado por parte de la agencia EFE al cardenal Fernández, está manifestando que es acoger la posibilidad de que de modo natural se puedan impartir sencillas bendiciones pastorales que nada tienen que ver con un rito litúrgico solemne y que no se reconoce en ningún momento el pecado. Siempre va a haber lugar para que haya un sector de los fieles que lo entiendan y otros que lo critiquen. Esto es totalmente respetable. Y por último, y esto me parece que es el contenido principal del vídeo y que puede causar mucha sorpresa, sobre todo visualmente, el hecho de que la Basílica de San Pedro se vaya a abrir como corazón central del catolicismo a la celebración en su interior de bendiciones de parejas del mismo sexo. Me encantará saber vuestra opinión al respecto. Sé que seguro que va a haber comentarios con cierta tensión. Yo, como siempre, los leeré y os responderé, y siempre lo único que os pido y os invito a que seamos entre los unos y los otros misericordiosos, escribamos con respeto, no nos insultemos, y por lo demás podemos analizar esta cuestión y debatirla en profundidad. Sin más, me despido de todos vosotros y, como digo, os veré en los comentarios. Os envío un saludo.